Queridos amigos, en este curso de Teología Espiritual o Teología Ascético-Mística, nos estamos preguntando sobre cómo crecer en gracia, en esa participación en la vida divina, y que como toda vida tiene que crecer y dar mucho fruto. Y entonces estábamos viendo tres leyes acerca del crecimiento, de la gracia, y la tercera de esas leyes es que la gracia aumenta de manera ex opere operato y ex opere operantis. Ahora vamos a ver qué significa esto. Ex opere operato a través de la acción de los sacramentos, ex opere operantis a través de las acciones sobrenaturalmente meritorias y del valor impetratorio de la oración. Bueno, los sacramentos sabemos qué son, hay 7 sacramentos que son signos sensibles y eficaces que transmiten ordinariamente la gracia, y entonces sabemos el bautismo, la comunión, la confesión, la unción de los enfermos, el orden sagrado, la confirmación, el matrimonio. Son todos signos sensibles que transmiten una gracia. Y esa forma de transmitir la gracia la llamamos ex opere operato, que significa por obra ex opere, de lo actuado, operato. Entonces, ¿por qué? Porque estos sacramentos han sido instituidos por Jesucristo. Entonces, el mismo, sí, la misma creación del sacramento por parte de Dios le confiere a ese acto una gracia particular. Y entonces cuando Jesús dice esto es mi cuerpo, ¿no es cierto? Más allá de que nosotros creamos o no creamos, más allá de que nosotros seamos buenos o seamos malos, cada vez que recibamos a la Eucaristía, vamos a recibir el cuerpo de Cristo. Cada vez que se celebre la Eucaristía, independientemente de si la celebra un sacerdote santo o un sacerdote pecador, vamos a tener en el altar el cuerpo de Cristo. Porque Jesús, al instituir el sacramento, le dio una eficacia a ese signo sensible. Entonces, el signo sensible de la unción tiene una eficacia, el signo sensible del matrimonio tiene una eficacia, el signo sensible del orden sacerdotal tiene una eficacia, y esta persona se convierte en un sacerdote. Y el signo sensible de la penitencia tiene una eficacia, y esta persona es perdonada de sus pecados. Es por obra de lo actuado. Ahora también los sacramentos tienen un aspecto ex opere operantis, que es como nosotros lo recibimos, ¿no? Por obra de aquel que lo recibe. Y ahí, por supuesto, no es lo mismo el efecto de la comunión en Santa Teresa de Jesús que el efecto de la comunión en una persona que no está en gracia. Y de hecho, fíjense ustedes, en la última cena, nosotros no sabemos si Judas está en el momento de la comunión, pero sí sabemos que están los 11 apóstoles en el momento de la comunión, fuera de Judas. Y fíjense ustedes que al día siguiente Pedro lo negó 3 veces a Jesús, habiendo comulgado. Y los apóstoles, la mayoría lo dejan a Jesús, solo Juan está junto a María al pie de la cruz. Entonces, ¿qué pasó? Es decir, todos los 11 recibieron la misma gracia ex opere operato, todos recibieron a Jesús, pero evidentemente la apertura del corazón de Juan debió haber sido mucho mayor que la apertura del corazón de los otros. Y de hecho el relato nos cuenta esto, que Juan tenía la cabeza apoyada sobre el pecho de Jesús, era el discípulo amado, aquel que estaba en una más estrecha cercanía con Jesús, y entonces por eso, por esa condición subjetiva, es que esa gracia objetiva
ex opere operato, produjo un efecto mayor en Juan del que produjo en el resto de los apóstoles. Bueno, pero después, por las obras meritorias, que son esas obras que les dije en la clase anterior, ¿no es cierto? Esos actos positivos, honestos, que se realizan libremente y que tienen como fin el obsequiarle a Dios algo, esos actos que hacemos los hombres viadores y que los hacemos con el fin de agradar a Dios y que son actos sobrenaturales, esos actos que son aceptados por Dios, también transmiten la gracia, pero ex opere operantis, es decir, por la calidad no de la obra, porque esa obra no está sostenida en la institución de Jesucristo, como es el caso de los sacramentos, sino que está sostenida en el acto meritorio de la persona que lo realiza. Y también por el valor impetratorio que tiene la oración. Impetrar significa pedir, ¿no es cierto? Pero es ese pedido que es eficaz. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, la oración tiene un valor impetratorio, puede pedir de una manera confiada. Entonces, como la oración tiene un valor impetratorio, por la acción de ese valor impetratorio, nosotros podemos pedir amar más, podemos pedir estar más unidos a Dios, podemos pedir que nuestros pecados sean perdonados, podemos pedir tantísimas cosas, incluso esas mismas cosas que son efecto ex opere operato de los sacramentos, nosotros podemos pedirlas por el valor impetratorio de la oración, porque la gracia de Dios no está atada a los sacramentos, sino que también se transmite a través de otras cosas. Entonces, una persona que muere sin recibir la unción de los enfermos, ¿no recibió la gracia? Sí, la recibió, claro que sí, o posiblemente sí, ¿no es cierto? Si recibió el sacramento, recibió esa gracia ex opere operato, porque haciendo esto, Santiago dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia y que oren sobre él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo y los pecados que hubiere cometido se le perdonarán. Entonces, si nosotros hacemos esa obra que está en la carta de Santiago, ¿no es cierto? De si hay algún enfermo, llamar al presbítero de la iglesia y ese presbítero de la iglesia unge en el nombre del Señor, entonces eso va a salvar al enfermo y el Señor lo va a perdonar de sus pecados. Porque ex opere operato, a esa obra Dios le confirió esa potestad de obrar una gracia. Ahora, supónganse que nosotros estamos con ese mismo enfermo, llamamos al sacerdote de la iglesia y no está en otro lugar o no puede venir, o estamos lejos o se nos olvidó o no nos dimos cuenta. Bueno, si nosotros le pedimos a Dios la gracia de que acompañe a ese enfermo o ese moribundo, y también Dios va a actuar porque la oración tiene un valor impetratorio. Y si esa persona fuera de nuestra oración podría estar sola, ¿no es cierto?, en su cuarto y darle un infarto y no tener nadie que rece por esa persona. Pero bueno, sus méritos, sus obras buenas, también tienen un valor que le van a alcanzar la gracia en ese momento por parte de Dios para que en ese momento sea asistido por la gracia, sea acompañado por la gracia. Entonces, bueno, es importante la participación en los sacramentos, porque ya les digo, es el modo ordinario en el cual Dios transmite la gracia. Y es importante que vayamos a misa o que nos confesemos o que seamos bautizados o que recibamos la unción o que el matrimonio se realice de manera religiosa o lo que fuera. Bueno, claro que sí, porque nosotros a través de esos signos sensibles obtenemos la gracia. Pero también es importante que nosotros realicemos obras meritorias y también es importante que nosotros
utilicemos el valor impetratorio de la oración para pedir el aumento de la gracia. De hecho, por ejemplo, cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, enséñanos a rezar como Juan enseñaba a sus discípulos, y Jesús nos enseña el Padre Nuestro, si se fijan, nosotros en el Padre Nuestro estamos pidiéndole al Padre crecer en la gracia, ¿no es cierto? Recibir gracias de Él, desde gracias materiales, como puede ser el pan de cada día, hasta gracias espirituales, como puede ser que venga a nosotros su reino, o gracias de que nos perdone nuestros pecados o que nos libre en el momento de la tentación. Es decir, que evidentemente nosotros tenemos que hacer estas cosas para que la vida de la gracia crezca en nosotros. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.